Juan capítulo 7. La semana pasada nos quedamos a la mitad. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Ok, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Mateo 7. ¿Quién recuerda un poquito de qué hablamos? Acerca de qué festividad estaban en ese momento. ¿Qué festividad había? Era la festividad o la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y expliqué acerca de qué era esta festividad, cómo ellos recordaban cómo el Señor los trajo de la esclavitud, cómo el Señor los liberó, cómo la presencia de Dios estuvo con ellos, y ellos vertían vino sobre los altares, y esa era una festividad judía que ellos realizaban. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, vemos que dentro de ese mover también ellos vertían vino y vertían agua en el altar, como una declaración de que el Espíritu Santo en algún momento iba a tomar a la gente. Cuando llega el Señor Jesucristo, hoy vamos a hablar desde del versículo 37 hasta el 52. Ahí vamos a ver qué era lo que el Señor Jesucristo habló y profetizó para sí mismo. Esta es una palabra profética, escatológica para los últimos tiempos, de cómo el Señor Jesucristo iba a llenar a los hijos de Dios. Aleluya. Así que vamos a leer en esta noche desde el versículo 37 en adelante. Lo que vamos a hacer ahorita, solamente vamos a leer el versículo 37 y 38, Cami, y vamos a orar. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de ella. Bendito Señor, queremos descansar en este momento en ti. Toda preocupación, toda ansiedad la depositamos en tus manos. Padre, tú tienes el control de nuestra vida. Nosotros ya no nos regimos por lo que el mundo dice o el mundo habla. Nosotros tenemos un Padre celestial y un gobierno en el cielo. Así que nosotros nos regimos bajo ese reino, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron asistir aquí a tu casa, Señor. Y oramos por aquellos, Padre, que por las condiciones que están pasando en México no pudieron venir, Padre, porque les queda un poco lejos, Señor. Te rogamos que también esta palabra llegue hasta sus lugares. Y si alguno de nuestros hermanos que está pasando por enfermedad, que tú los levantes y los restaures en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Estos dos versículos son una palabra profética del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a la Biblia, vemos que dice: en el último y gran día de la fiesta. Si recuerdan que el jueves pasado estuve hablando cómo ellos hacían esto como un acto solamente por religión, por cultura. Ya vertían el vino y vertían en el agua en el altar como cualquier otra cosa. Y el Señor miraba toda esta festividad, y dentro de la fiesta de los tabernáculos también era de que se encendían 4 candiles enormes dentro del templo. Y dicen los teólogos que cuando se prendían los 4 candiles en el templo, iluminaba un esplendor hermosísimo dentro del templo que se podía mirar a kilómetros, el templo donde estaban festejando. Y cuando nosotros llegamos al punto del versículo 37, Jesús dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. Di conmigo: se puso en pie. Siempre que la palabra dice que Jesucristo se pone en pie, es porque algo va a suceder. Él va a tomar una acción, Él va a declarar, Él va a establecer algo en el reino de Dios. Cuando tú miras la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y varias veces he citado esta palabra: y Jesús se puso en pie. Y cuando vemos esa parte, es que Jesús iba a accionar algo que el Padre le estaba diciendo. Amén. Dice: se puso en pie y alzó la voz. Di conmigo: alzó la voz, diciendo. Esta palabra fue una palabra profética que les estaba diciendo en la fiesta. Jesús estaba ahí
El Verbo hecho carne, el Dios encarnado en Jesucristo, Él se presenta en ese momento y grita esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando estaban en el mero acto de la festividad, poniendo agua sobre el altar, vino sobre el altar, Él alza la voz en medio de ese ritual judío y dice: es tiempo de que vengan y corran a mí. Yo soy el agua de vida. Versículo 38 hace una proclamación de fe: el que cree en mí, como dice en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando vemos esta palabra, el Señor Jesucristo estaba yéndose en el tiempo y tomando la palabra profética de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, que todos estos profetas declararon que cuando viniera el Señor Jesucristo iba a haber torrentes de aguas en los que creyeran en Él. De su interior iban a brotar ríos de agua viva. Entonces llega el Señor Jesucristo y les hace ver a todos los que estaban en esa festividad y les dice: vengan a mí, todos los que tengan sed, vengan y beban. Y el que cree en mí, como dice la escritura, Él siempre respaldaba esa parte con la palabra escrita. Como dice la escritura, cuando Él fue tentado en el desierto por Satanás, Él declaró: está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo lo que Él hablaba era bíblico. Aleluya. Dile que está a tu lado: cuando hables, habla la Biblia. Dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Mira, Jesús levanta su voz en el último y en el gran día de la fiesta. Era el momento más solemne de la fiesta de los tabernáculos, el último día, cuando los sacerdotes hacían la libación del agua, cuando vertían el agua en el altar, recordando el agua que brotó de la roca. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando el pueblo tenía sed, ¿iban con quién? Y el Señor le da una instrucción a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Toma su báculo y ¿qué hace? Ok, y golpea, y de la peña brota agua, ¿verdad? En medio del ritual, Cristo rompe la liturgia con una voz profética. Vamos a Isaías, ahora sí, Cami, 55:1. Y Vero, me ayudas con Zacarías 14 del 16 al 17. Isaías 55 versículo 1. Y Vero, Zacarías 14 del 16 al 17. Listo, Cami. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Muy bien, Zacarías 14 del 16 al 17. Y a todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ok, Cami, ayúdame con Éxodo 17:6. Ahí en Zacarías estamos viendo que fue una declaración profética de que tenían que tener la celebridad de los tabernáculos, que era lo que está pasando en Juan capítulo 7. Amén. Y estaba diciendo: los que no adoren al Señor, que no hagan este acto, no van a tener una vida de adoración, ¿sí? Pero se movió ya un mover litúrgico ya en los judíos. Ya no era de corazón, lo hacían por costumbre, lo hacían por una cultura judía. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Joreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, ahora Cami, búscame 1 Corintios 10:4. Quiero que veamos algo. Todo esto tiene una conexión, ahorita lo voy a hablar. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y la roca era quién? Cristo.
Y cuando Moisés había golpeado la roca, fue un simbolismo, hermanos, de que Jesucristo era la roca. A ver, vámonos yendo a lo natural. ¿Cuántos conocen una piedra gigante? ¿Cómo pueden hacer de una piedra agua? Es imposible. ¿Sí o no es verdad? Tú agarras una piedra y dale un escobazo y no va a salir más que tierra y polvo. Pero el Señor le dice a Moisés: toma la piedra, lo que es desechado, lo que no sirve, lo que no tiene ningún valor. Ante los ojos de muchos judíos, Jesucristo era eso. Era nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ante los ojos de los escribas y los fariseos, Él era un blasfemo, hijo del diablo. Aleluya. Y Moisés le da una cátedra a Moisés diciéndole: pégale a la piedra, porque de la piedra va a salir un río y todos beberán de él. Y cuando llega Jesucristo, ¿sí? Cuando llega Jesucristo, en 1 de Corintios 10, vuélvemelo a leer, Cami. 1 de Corintios 10:4. Fíjate qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Porque bebían de una roca espiritual. Ajá. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Aquel hombre que no lo consideraban el Hijo de Dios se para en medio de la fiesta solemne. Él mira todo su rito y él exclama proféticamente: el que tenga sed, venga y beba. Y el que cree en mí, como está escrito, correrán ríos de agua viva. Jesucristo estaba alineado con la profecía de Moisés. Yo soy la roca, Cristo es la roca, y de mí van a beber. Y en ese momento, fíjate lo que va a pasar. Vamos a Juan 7:37. Vero, venme buscando Isaías 58:1, por favor. Juan 7:37. Listo, Camilo. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ok. Cuando vemos esta palabra, Jesús no susurra, Jesús alza la voz y clama. Porque la religión siempre va a anestesiar el espíritu del hombre, pero la verdad siempre va a despertar el espíritu del hombre. Isaías 58:1, dámelo, Vero. Clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mira, ahorita vamos a culminar con esta parte, pero espero que vayamos entrelazando la idea que quiero transmitirles. Cuando Jesucristo se para en pie, Él es la roca, el desechado de los hombres, aquel que nadie lo veía como el Hijo de Dios. Y dice, como está escrito en las Escrituras: yo soy la roca. Pedro lo dijo, ¿sí o no es verdad? La roca angular es Cristo, y de Él beberán agua espiritual, una bebida espiritual. Y en este versículo de Isaías dice: clama a voz en cuello y no te detengas. ¿Sabes algo? Dentro del Señor Jesucristo habían ríos de agua viva. Yo pensé que iban a decir amén. Dentro del Señor Jesucristo habían ríos de agua viva. Él era la vida misma. Por eso Él es la vida. Vamos a suponer que aquí está algo muerto. Él es la vida, y donde la vida llegaba, todo resucitaba. Para Él no era difícil resucitar un muerto, porque Él era la vida. Cuando el hombre fue creado, Él agarró barro, lo crea, y Adán estaba así. Pero llega el Señor Jesucristo y Adán cobra vida, porque Él es la vida. Y dentro de su interior corrían ríos de agua viva. Entonces, cuando Él grita esta palabra, Él dice: yo no puedo callar lo que hay dentro de mí.
Dentro de mí hay algo que me hace hablar, y son los ríos que mi Padre ha puesto. Yo soy la vida. El que venga y beba del agua que yo tengo nunca más tendrá sed. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú bebes de mi agua, jamás vas a volver a tener sed. ¿Por qué razón, hermano? Porque son ríos de agua viva. Y si tú tomas de un río del agua viva, esa vida entrará en ti y seguirá teniendo vida. Tendrá teniendo un circuito, una circulación, y va a ser imposible que eso no brote desde tu interior. Por eso Isaías dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pueblo, su pecado. Mira, Jeremías, búscame Cami 7:2 y Vero, Marcos 10:47. Dios no responde a los rituales. Los judíos estaban llenos de rituales. Jesús responde a un clamor genuino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, vamos a leer Jeremías 7:2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Aleluya. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios no responde al ritual, Dios responde a un clamor genuino. Aleluya. Jesucristo dio un clamor genuino: yo soy el agua de vida. El que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. No todos los que están en la fiesta tienen sed, y no todos los que están en la iglesia quieren beber del agua de la vida. Mateo 5:7, Cami. Fíjate lo que dice Mateo 5:7. Mateo 5:7 son las bienaventuranzas. Es el decreto, el dictamen para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice, Cami? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sigue leyendo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sigue. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sigue. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Emma, vamos desde el 3, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. y 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero que pensemos algo en esta noche, y es: ¿cuántos venimos a la casa de Dios con hambre? No hambre física. Ya varios están diciendo: sí, pastor, unos buenos tacos saliendo. No. ¿Cuántos venimos a la casa de Dios con hambre? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. ¿Sabes algo? Es momento de que te des cuenta que tienes que beber de Cristo Jesús. Tienes que beber de Él. Salmo 42, Cami, del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed ¿de quién? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él no está haciéndose una pregunta como diciendo: ¿cuándo será el día? No, Él se está haciendo una pregunta de desesperación. Ya quiero volver a estar con Él. Ya quiero volver a encontrarme con Él. Ya quiero volver a beber de Él. ¿Cuántos han bebido del agua de vida? Aleluya. Número 2. Ya mero nos vamos. La sed que activa los ríos. Vamos a leer el versículo 37 y 38 de Juan 7.
último y gran día de las fiestas, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero Isaías 44:3 y Cami Ezequiel 47 del 1 al 9. Isaías 44:3. Quiero que veamos qué es lo que la sed que activa los ríos, qué es lo que pasa. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Hasta ahí, pero esa es la palabra que está utilizando el Señor Jesucristo en Juan 7, como está escrito. ¿Sí? Como está escrito, como fue escrito, es lo que estaba diciendo Isaías. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre aquella persona que viva seca. ¿Sigue, Vero? Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ahí está, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Cuando vemos en Juan 7 el agua, está representando al Espíritu Santo. Entonces Isaías es el paralelo a Juan 7 cuando Jesús está hablando en las fiestas del tabernáculo. Va a llegar un momento que el que tenga sed va a beber de mí y de su interior va a correr ríos de agua viva. En otras palabras, va a estar rebosando del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, mi espíritu derramaré sobre ¿quién? Sobre tu generación. ¿Sigue, Vero? Y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Dios no quiere creyentes secos. Dios quiere creyentes portadores de ríos. No depósitos estancados, no charcos emocionales, sino canales vivos llenos del Espíritu Santo. Vamos a Proverbios, Cami 4:23 y Vero 2 de Corintios 4:7. Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Vero. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos vasos de barro hay aquí? Él es el alfarero. Porque tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Su palabra, su espíritu, sus ríos de agua viva dentro de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Vamos al número 3. El río es el Espíritu Santo. Juan 7:39, Cami. Y venme buscando, Vero, Hechos 2 del 1 al 4. Juan 7:39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otra vez. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este versículo, hermanos, el Señor Jesucristo estaba declarando o anunciando que iba a venir un día de Pentecostés. Iba a venir el día que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Así como ellos vertían el agua en el altar y el altar se llenaba de esa agua, el Señor Jesucristo estaba anunciando eso. Cuando yo me vaya, va a quedar el río de agua viva en ustedes y va a venir el Espíritu Santo. Por eso en Hechos, vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4 y Cami, venme buscando Isaías 32:15. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy
bien, ahí habla acerca del derramamiento que hubo el día del Pentecostés en el aposento alto. Fueron 120 personas que recibieron el Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas en ese momento. Amén. Y vamos a leer Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Esta palabra de Isaías, él estaba declarando, va a llegar un momento en el que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre nosotros. Si nosotros nos ponemos atención, todo el Antiguo Testamento, ¿sí? El Espíritu Santo no estaba en la tierra. El Espíritu Santo viene cuando el Señor Jesucristo es glorificado. Él les dice, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu que habita en mí. Amén. El Espíritu Santo es lo más preciado y hermoso de Dios, querido hermano. Entonces Él les estaba diciendo, lo más preciado que yo tengo se los voy a dejar, porque Él los va a consolar, Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre nosotros, y entonces los ríos de agua viva iban a estar dentro de nosotros ahora. No solamente ahora del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo dice, necesito más ríos para que sigan haciendo un efecto en toda la tierra. Amén. Mira, vamos a Tito 3, Cami, del 5 al 6. No hay río si no vivimos en una vida con la cruz de Cristo. Tito 3, versículo 5 y versículo 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Por la renovación en qué? En el Espíritu Santo. Ajá. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está. ¿Quién fue el que derramó sobre nosotros el Espíritu Santo? Por causa del Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora cargamos, poseemos, tenemos dentro de sí esa corriente de agua viva que no puede callarse. El problema es que, o la pregunta sería, ¿por qué hay cristianos que callan la voz de Jesucristo? ¿Por qué hay cristianos que callan que hay un Dios que puede darle vida a aquellos que están muertos? ¿Sabes por qué? Porque lo más probable es que el Espíritu de Dios no ha sido derramado en él y no ha tenido una vida como lo decía la palabra de Dios en Juan. Con Nicodemo, no ha nacido de nuevo, no ha vivido una vida en Cristo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no está en él. Viene a la iglesia pero no tiene hambre de justicia. Viene a la iglesia pero no tiene sed de justicia. Viene por venir y hace lo que quiera hacer. Pero aquel que es verdaderamente hijo de Dios viene aquí porque tiene hambre y sed del Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahora vemos que no hay gloria sin redención. ¿Cuáles son los bloqueos del río espiritual, lo que pueden bloquear mi río espiritual? Número 1, el pecado. Amén. Número 2, la falta de oración. Número 3, mi orgullo. Di conmigo, mi orgullo. Y número 4, una vida sin altar, una vida sin rendición, una vida sin sacrificio. Aleluya. Donde hay cruz, hay un río que fluye dentro de tu interior. Cuando tú tomas la cruz de Cristo, le dices no al pecado. Cuando tú tomas la cruz de Cristo, empiezas a tener una vida de oración. Cuando tomas la cruz de Cristo, dejas a un lado tu orgullo. Y cuando tomas la cruz de Cristo, tienes una vida en altar continuamente, una vida rendida a Cristo Jesús. Por lo tanto, tenlo por seguro que dentro de tu interior van a correr ríos de agua viva. Y donde quiera que haya algo muerto, tú vas a hacer vida en ese lugar. Amén. ¿Cuántos son vida en lugares secos? Amén. Juan 19:34. Cami, ayúdame. O tú, Vero, para que Cami me ayude a buscar Juan 7 del 40 al 44, porque ya estoy por terminar. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Salió sangre y qué?
Mira, sabemos que el cuerpo humano contiene agua, pero la palabra de Dios no solamente lo relata como un agua natural. La palabra de Dios lo relata que había sangre. Era el pacto de salvación, de entrega, de sacrificio, de holocausto, para que tú y yo fuésemos salvos. Fue el pacto derramado sobre la humanidad. Y sale el pacto: esta es mi sangre que por vosotros fue derramada. Y sale el agua, el segundo pacto: les dejaré mi espíritu, les dejaré el derramamiento del agua en ustedes. Hermano, no solamente está escrito sangre y agua, ay, qué impactante, le salió agua. No, era porque eran los dos pactos que había dejado el Señor. Les voy a dar vida eterna, y no solamente eso, dentro de sí habrá un agua que correrá en ustedes, unos ríos de agua viva que no van a poder callar mi nombre en ningún lado, porque lo que está dentro de sí va a ser más fuerte que su propia voluntad, y van a proclamar mi nombre en cualquier lugar. ¿Quién recuerda cuál fue aquel profeta que decía: ya no voy a hablar de ti, Señor? Y después el profeta dijo: fuiste más fuerte. ¿Quién fue ese profeta? Jeremías. Él gritó esa parte, no dijo: no, ya no quiero decir nada, porque entre más hablo, más mal me va. Pero había algo dentro de sí, decía él, pero hay algo dentro de mí que no me puede dejar. Y el Señor decía: exacto, porque no se trata de ti, se trata de mí. No se trata de cómo te está yendo en la vida, se trata de cómo estás proclamando mi nombre en medio de tu vida. No se trata si tienes o no tienes, se trata de que si no tienes, aún así me proclames. Se trata de que si tienes, así me proclames. Y el profeta decía: fuiste más fuerte, me sedujiste y no pude contigo. Amén. Juan 7 del 40 al 44. Vamos, Cam. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Así es. Búscame, Vero, Mateo 10:34, y Cami Lucas 2 del 34 al 35. Unos creyeron en él, otros dudaron de él, y otros quisieron prenderlo, quisieron tomarlo. Amén. Fíjate lo que dice Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén. ¿Cuántos quieren espada? ¿Cuántos quieren espada? El Señor Jesucristo lo dijo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido para traer, no he venido para traer paz, sino espada. Hermanos, no quiere decir que Él es el provocador de las guerras. Esto quiere decir que tú tienes que decidir. Es una lucha interna. Él no vino a traerte paz, Él vino a que tú tomes una decisión de cruz. O mueres por Cristo, o mejor no te acerques a Cristo. Amén. No penséis que he venido a traerte paz. Ay, pobrecito Darío, no, así estás bien. Francisco, no te preocupes. Cami, así síguele. No, él dijo: yo soy el agua de vida, y el que cree, venga a mí. ¡Pum! Le dio de golpe a los fariseos y a los escribas. Y unos empezaron a decir: Él es el Cristo. Y otros comenzaron a decir: ¿será? Y otros dijeron: tómenlo preso y llévenselo. ¿Cuál de los tres eres tú? ¿El que duda? ¿El que cree? ¿O el que quiere aprender a Jesús? Lucas 2 del 34 al 35.
Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Otra vez, Lucas 2 del 34 al 35. Vamos a leerlo otra vez. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. ¿Quién fue Simeón? ¿Quién? Un hombre, dice Francisco. Un hombre, vamos a dejarlo así, era un hombre. He aquí, este está puesto. Dijo a su madre María, fíjense lo que le dijo a su madre María Simeón. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para Ajá. señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ponme el 35, Junior, otra vez. Otra vez, Cami. Y una espada traspasará tu misma alma, Así para es. que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Se fijan que el Señor Jesucristo vino a traer verdad? La verdad siempre va a confrontar, iglesia. La verdad va a doler. Dicen allá afuera, la verdad duele. ¿O cómo dicen allá? Ese dicho que dijo Francisco. Una espada traspasará tu misma alma. Está hablando de tu corazón, está hablando de tus anhelos, de tus deseos, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí es donde Dios va a decir quién realmente es el que dice que me ama. Mateo capítulo 7 dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, porque yo no os conozco. En tu nombre echamos fuera demonios, pero yo no los conozco. Juan tiene mucha verdad. Amén. Estuvimos viendo ya jueves anteriores que Juan dice: hey, si me vas a seguir, hazlo. No le eches la culpa al otro que tú tienes esa condición, y le eches la culpa al vecino, al primo. No, eres tú. Si me quieres seguir, sígueme. Ya sabes qué tienes que hacer. Yo soy el agua, ven, bebe de mí, y de tu interior van a brotar ríos de agua viva, y no vas a poder callar. Pero eso sí, te voy a confrontar con la palabra. Mi palabra será como una espada, y te diré lo que estás mal, y te diré lo que no me gusta de ti, porque me vas a empezar a amar. Y el que me ama a mí no puede amar al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo mío. Así de simple. El Señor era tajante en lo que Él decía. No andaba con rodeos. Amén. La verdad no acomoda tu situación. La verdad siempre va a confrontar tu vida. Y la unción no va a entretenerte. La unción de Dios siempre te va a transformar. ¿Sí? Yo de repente veo personas que oran por alguien y van a impartir unción, y sí se puede, pero la persona no es transformada. Entonces eso quiere decir que nunca se impartió unción. Una persona que recibe la unción del Señor es transformada. Aleluya. Si no fue transformada, fue puro espectáculo y show. Pero cuando eres transformado, es porque el Señor mismo te toma y te transforma. El mismo mensaje que libera a unos va a endurecer a otros. Pásenos de la alabanza.